Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces ahora abrimos las ventanas para que entren el color y la luz. ¿Y quién es el portador de tamaño milagro sino Andrés Bestarmayo? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nolo? Bueno, una terrible responsabilidad me das ahora. La luz y qué más y color. Y el color. Y ahora se la aguanta. Ahora no hay marcha atrás, ¿vio? Está buenísimo. Abrazo fuerte, Bueno, Nolo. abrazo para vos también, querido. Bueno, el otro día comentábamos, ¿no? Algo que surgió a partir, la provocación fue tuya, a partir de una obra de los 90, ¿no? Y entonces quedó flotando en el aire, como siempre nos quedan a nosotros cosas, y yo me las agendo, ¿no? ¿Cuál es para ustedes, los artistas y los docentes, lo didáctico y lo literal? ¿Hay diferencias entre ellos? ¿Unos se expresan mejor que otros? ¿Se complementan? ¿Es un desafío? Lo escucho, maestro. Bueno, vos sabés que con todo esto de las artes plásticas y con el desarrollo y todo lo que estuvimos charlando durante estos años de la diversidad de formas de encarar un tema, de las distintas formas de poderte comunicar, es tan amplio y tan diverso y con planteos que cuando uno lo trabaja desde un punto de vista horizontal es inabarcable. Pero lo didáctico nosotros muchas veces lo teníamos en cuenta como un concepto específicamente de mayor llegada. Creíamos en aquellas épocas cuando éramos jóvenes, ¿no? que era un problema de comunicación, que la gente muchas veces no entendía algo porque le faltaban datos o no tenían herramientas desde el punto de vista de conocimiento para poder leer o entender un tema. Y muchas veces eso se contraponía a un criterio de una obra más directa, que tenía que llegar al corazón directo y sin intermediarios. Ese concepto, ¿ves? Desde el punto de vista de lo didáctico y lo literal, serían en cierta medida hermanos, ¿no? Y muchas veces desde un planteo, desde la élite, se criticaba este criterio de desarrollar un arte literal o un arte didáctico. Porque lo que se entendía era que vos limitabas al espectador, que vos le estabas contando previamente lo que él debía entender o sentir. Y bueno, muchas veces nosotros desde determinadas trincheras en aquella época, defendiendo el arte popular, el arte argentino, con ciertas reivindicaciones de la problemática nacional argentina. Y yo creo que eso también venía desde nuestros prejuicios de falta de reconocimiento, ¿no? Y en ese sentido defendíamos mucho la propuesta del arte argentino, el desarrollo del arte argentino, y específicamente los que más nos llegaban en aquella época, por lo menos en mi generación y en lo particular, era todo lo que tenía que ver con una pintura social, ¿no? La relación desde ya con Spilimbergo, con Berni, con referentes desde el punto de vista, ves que vos reconocías directamente la imagen, nadie te tenía que explicar lo que decía, el contenido que decía, más allá de cómo estaba expresada. Otro de los referentes extraordinarios que tuvo la Argentina fue Castañino. Y no casualmente, ¿ves?
estaban ligados a una ideología política. Era un pensamiento más ligado a la izquierda, y se entendía que la figuración era este proceso de cierta didáctica, que la gente tenía que articular, ¿entendés? Tenía que saber de qué se estaba hablando cuando se presenciaba una obra de arte. Quizás en la música a veces podía llegar a tener elementos más abstractos, pero directamente en el juego de la imagen, ¿ves? Se planteaban obras que tenían un contexto más que ver con lo social y específicamente con lo figurativo, con lo que hablamos nosotros. Bueno, esto yo lo reconozco. Pero ves que desde ese plano, nosotros defendíamos, si me metí en cierta medida en un plano más abstracto, era para reivindicar, como estuvimos hablando las semanas anteriores, las pinturas rupestres, el arte originario del lugar, ¿no? de las culturas originarias. Y por ahí, al meterme en esos lenguajes y en ese arte tan arcaico, me fui a un plano más simbólico y más desde el punto de vista abstracto. Pero ves que lo literal se conjuga con tener un discurso que sea fácil de leer a la gente. Generalmente lo más cercano a ese proceso es la figuración, es lo figurativo, y lo que está más ligado, ¿ves?, al decir bien, a lo que se cree que es la mejor obra, es lo que siempre hablamos también con lo que se parece más a lo que veo, ¿no? Entonces, desde ese lugar es muy interesante, porque cuando nosotros hacíamos estas propuestas y hacíamos reivindicaciones, desde un punto de vista, por ahí también con cierta soberbia, ¿no? Como que la gente tenía que saber ver, y por lo tanto nosotros teníamos que acercar ese proceso didáctico a la gente, ¿no? Para que la gente tuviese más herramientas y poder leer. Eso yo te decía, muchas veces es entendido como una falta de herramientas para una mejor comunicación. Y en ese sentido, por ahí a la gente no le interesa, no es que no le llega, es que no le interesa o no le interesa el tema que vos estás desarrollando, por más descriptivo que sea, por más pedagógico que sea, por más didáctico que sea el tema. Si la gente no quiere entrar, no entra, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y bueno, en el plano de lo teatral o en el plano de la música pasa exactamente lo mismo. Entonces, por supuesto que cuantos más elementos vas teniendo, cuantos más herramientas vas teniendo, vas disfrutando de otras cosas, ¿no? Vas disfrutando de cómo está dicho, de cómo está compuesto, de qué elementos tiene, de cómo articuló esos elementos, pero ya es una segunda lectura, ¿no? O una tercera lectura. Entonces, en ese proceso, ¿ves? Cuando se habla de algo didáctico y de algo literal, está contrapuesto a lo abstracto. Y por lo tanto, generalmente, está también desde esa misma postura, o sea, desde la abstracción, se veía que podía ser un arte doctrinario y con una bajada de línea vertical. O sea, vos al espectador no le estás dando lugar a pensar, sino le estás dando algo ya definido, desarrollado, y en cierta medida juega el valor sentimental. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí ves que las élites por ahí estaban haciendo un planteo más relacionado a una idea, a un planteo mental, y no querían interponerse con la percepción del espectador, sino que trataban de que los estimule el mismo elemento del color o de la composición, como si fuera una música, que te dejara llevar sin vos escuchar la poesía, sin vos escuchar el relato que iba incluido en esa canción, sino que la melodía te dejara llevar. En cambio, todo este proceso que muchas veces nosotros en aquella época, te digo,
muchas veces que nos lo decían, no sabíamos ni cuál era el insulto. Claro. Porque nos estaban insultando, nosotros lo veíamos como algo positivo, porque yo en aquella época creía que el tema era clave, el tema estaba desarrollando en cierta medida mi posicionamiento en el sentimiento que le ponía a la imagen, y que cuanto más llegada tenía, era mejor, porque iba a tener un alcance mayor, con mayor popularidad. Así que bueno, ahí tenés esas contradicciones, y en un momento fue algo muy interesante que con estas cosas y confrontaciones que teníamos en aquella época, estoy hablando en el año 85, 86, en la escuela superior, y claro, en aquel momento teníamos una chica, era una persona muy joven, era una muy linda mujer, pero que estaba incorporada en el área de extensión cultural, ¿no? Y ella, con muy buena predisposición, avalada por Audiver en aquel momento, Eduardo Audiver, que estaba a cargo de la Carco, nos acercó la propuesta de que si queríamos tener charlas o un curso con un crítico de arte. Bueno, el crítico de arte era Martín Crosa, una eminencia, y esta asesora que nosotros teníamos, que estaba en Extensión Cultural, es Mercedes Casanegra, que hoy es una referente de la crítica argentina, ¿no? Y en aquella época la volvíamos loca, replanteándole cosas, porque ella, como venía de la teoría, nosotros queríamos algo concreto, práctico. Y bueno, en esa posibilidad que nos acerca estas charlas con Martín Crosa, fue muy interesante porque no nos dijo lo que pensaba él de lo que estábamos haciendo, pero sí nos dio una charla sobre el proceso de identidad, que eso todavía hoy lo tengo grabado, que él planteaba en ese momento que nosotros muchas veces confundíamos identidad con identificación, que yo esto lo charlamos ya varias veces, y que él marcaba una gran diferencia entre lo que era identidad con identificación, ¿no? Identificación, vos te podés identificar a un cuadro, a una camiseta, a una referencia externa. Identidad es algo esencial, que es lo que portás vos ya desde nacimiento. Entonces, bueno, nos marcaba esta diferencia con mucha picardía cuando nosotros queríamos reivindicar todo el arte nacional y popular. Andrés, te propongo que hagamos una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Y me guardo una pregunta, pero no te la digo porque soy malo, así cuando vuelvo te la tiro. Bueno, vamos. Andrés, estamos de vuelta. Y sabes, yo, como siempre con mi estilo, no te quería interrumpir, pero me quedó flotando algo, ¿no? Y ahora lo cotejo contigo. En alguna medida, esto de lo más descriptivo, lo más literal, mostrarle al espectador, como dijiste vos, de algún modo, permitime que yo lo diga vulgarmente, el producto terminado, aquí está, también de algún modo acota el horizonte para el espectador. Es decir, no lo provoca a buscar un paso más adelante, sino que sigue la descripción de lo que él conoce, de lo cotidiano, ¿verdad? Expresado, bueno, según la mano del artista, de un modo más feliz o menos, con menos herramientas o más, pero a la postre seguimos recorriendo el mismo barrio. Lo otro es explorar otros caminos, adentrarme en él. Nombraste la música, en la música, ¿no? Uno puede imaginar entonces lo más común, voy a caer en una vulgaridad. Piazzolla no se quedó en el 2x4 con la orquesta inicial, que era igual a las otras. Y bueno, te provoca. Por supuesto, en el camino habrá quien se quede, habrá quien no le interese explorar y habrá quien definitivamente no entienda, pero vale la pena intentarlo. Bueno, vamos a desarrollar esto y después te quiero dar otra perlita de Martín Crosa.
Pero en relación a esto, desde ya, el criterio es ese, desde el punto de vista de vos dar algo en cierta medida, más que generar la pregunta sería, vos le estás dando una respuesta. Claro. Y la gente muchas veces está ávida de respuestas, no de preguntas. Claro. ¿No? Entonces, el arte que te proyecta es aquel que te pregunta y te involucra. El otro te deja afuera y te da cierta seguridad porque te está dando lo que vos por ahí en ese momento necesitabas para irte. Claro. Ves que en el proceso desde el punto de vista de la docencia o del punto de vista del arte, por ahí el que te hace más preguntas es el que te hace reflexionar, el que te hace meterte, el que te hace involucrar. El otro es el que dice, bueno, esto lo dijo tal. Y vos te quedaste tranquilo porque lo dijo tal, pero vos no te involucraste. Y te quedó en cierta medida esa frase redonda que por ahí esa persona procesó durante mucho tiempo. Y uno le encanta leer esas respuestas bien redondas y concretas y se las aprende de memoria para ver en qué momento las dice para quedar bien. ¿No? Entonces, bueno, la obra plástica, más allá que nosotros trabajemos con imagen, juega un rol de ese tipo. Y te traigo acá, ves lo de Martín Cossa, antes de que me lo olvide, porque a mí me impactó mucho esto. Y no lo entendí en el momento cuando lo dijo, no lo llegué a desarrollar. Él hablaba del escuelismo, ¿no? Que nosotros seguíamos pautas de escuelismo. Y bueno, Martín, ¿cómo es esto del escuelismo? Sí, nosotros seguimos reproduciendo lo que aprendimos en la escuela primaria. Y entonces, cuando desarrollamos en cierta medida imágenes de lo que es la argentinidad o lo que es el desarrollo, ves, por imagen, seguimos reproduciendo aquel manual con la escuela primaria, que es lo que nos identificó a todos por igual y que en cierta medida tenemos un proceso de formación similar. Él no dijo en ese momento eso es doctrinario. ¿Entendés? O sea, él lo daba como una referencia desde el punto de vista donde nosotros teníamos muchas imágenes incorporadas desde la niñez y que cuando nos expresábamos seguíamos articulando ese diccionario en cierta medida, esa referencia de imagen. ¿Entendés? Como si fuera el Simulcop, ¿te acordás? Sí, claro, perfectamente. Pero no, con mucha picardía nos estaba diciendo, ojo que ustedes están haciendo eso. Y en ese sentido, ves que era muy interesante porque el tipo tenía un alto nivel, nosotros veníamos, viste, bien del conurbano y queríamos en cierta medida llevarnos la Argentina por delante y hacer todo lo que no habían hecho otras generaciones. La soberbia que teníamos de jóvenes era increíble. Ahora el tipo nos plantea esto con un criterio y con una capacidad de tanto vuelo, ojo, que identidad no tiene nada que ver con la identificación y ustedes están haciendo un trabajo más de identificación que de identidad. Y la otra ojo que siguen repitiendo esquemas de la escuela primaria. ¿Entendés? ¿Viste? El 25 de mayo, el 9 de julio. Todo lo que nosotros, ¿entendés? El poncho, la referencia de lo que a nosotros nos habían dado como imagen de esta nacionalidad, ¿no? Y el tipo, bueno, hasta nos planteaba desde un criterio con una poética desde Marechal, cómo Marechal había desarrollado vuelos mucho más altos que quedarse, ¿entendés?, con una identificación de determinados estereotipos. Entonces, vuelvo a este criterio y por ahí después pasamos otro día imágenes para certificarlo, para no estirarlo demasiado. ¿Cómo ves algo que uno, por intención positiva y con una buena idea, quiere hacer un desarrollo de una imagen que llegue más a la gente, que se ponga a disposición y hacer hasta estas charlas desde el punto de vista de cierto proceso didáctico para que la gente vaya viendo?
cómo muchas veces desde otra mirada pueden ser mal vistas, ¿no? Y analizarlas como algo contrapuesto a lo que debería ser por un criterio específicamente desde el punto de vista de que tiene que ser un diálogo directo, ¿no? No tiene que haber intermediarios ni tiene que haber determinado tipo de posturas. Y en ese sentido, ¿ves? Estaría también ligado a cierta retórica cristiana que también tuvimos y que tenemos, en función, ¿ves? A cómo se impuso muchas veces esa retórica en sociedades donde había otro tipo de culturas o donde había otro tipo de filosofías. En el caso, ¿ves? De la americana o de las originarias, de las Puche, de la relación con los aymaras, los guaraníes, con tantas culturas originarias nuestras propias, hubo una imposición de cierta retórica. Entonces, ahí se empieza a generar esto que también ves es embromado cuando hacemos un desarrollo desde lo literal o desde lo didáctico, porque vos siempre tenés que encontrar un positivo y un negativo. Entonces, desde un plano retórico, ¿ves? Si vos te pones en que sos el bien, siempre tiene que haber otra postura que tiene que ser el mal. Si yo me pongo en un plano popular, tiene que haber una élite. ¿Entendés? O sea, siempre estás jugando a un contrapunto y no a una búsqueda de unidad. ¿Por qué? Porque cuando se quiere hacer un discurso de imposición, vos lo que tenés que bloquear en cierta medida lo establecido. Entonces, esta gente lo que nos enseñaba a ver, no nos lo dijo directamente, pero lo que teníamos que tener en cuenta, y más con aquella juventud y con tanta fuerza, ojo con lo que imponen, porque si ustedes en cierta medida están proponiendo algo, una cosa es proponerlo y otra cosa es imponerlo. Claro. ¿Entendés? Porque si uno cree que la razón la tiene, bueno, claro. va como la imposición de la verdad, ¿entendés? Como una verdad absoluta. Y muchas veces las religiones lo hacen y no te das cuenta que por ahí, hasta vos que no creías hacer un desarrollo con esa perspectiva, terminás haciendo lo mismo porque jugás como opuesto del otro. No analizando, ¿entendés? Cuáles son las partes en común, cuáles son los elementos que nos podríamos complementar, sino lo embromado que yo veo, y hoy lo vemos en política permanentemente, es que eso literal o didáctico, para cumplir una función, tiene que tener un contrapunto. Entonces, a partir de ahí se van armando retóricas que son utilizadas políticamente y también religiosamente para imponer. Entonces, lo que nos decía esta gente era, ojo con esto, que no es lo mismo identidad que identificación, y ojo con no dar respuestas tan cerradas, porque no tienen una habilitación, ¿entendés?, para contemplar, para contraponer. Además, la riqueza precisamente está en la complejidad, no en esto, para tomar lo que vos decís, estas verdades reveladas. Esto es así porque lo decimos nosotros y porque a través de la historia lo venimos diciendo. Bueno, discutamos, ¿no? Hurguemos. Sería como hurgar, ¿no? Hurguemos, además, a ver si encontramos. Lo más bello que vos podés tener en tu juventud es esa polenta, esa hidalguía, esa pasión. Pero ves que los viejos tendríamos que tener también cierta presencia justamente para buscar un equilibrio. No es que solamente se va a resolver desde un lugar. Y lo mismo con las distintas opiniones. Yo veo que hoy en día por ahí cometemos, ¿ves? O arrastramos problemas adolescentes, que es o River o Boca o Ullino, Jan. No hay una relación específicamente de una visión de totalidad, ni de buscar proyectos en común. Y el arte, ¿ves?, hasta en ese sentido nos lo hace ver. Yo te digo, hoy repasando, mirando imágenes que por ahí la charla que viene te las muestro para ser un poquito más didáctico.
uno quiere romper eso, pero lo lleva ya metido en la sangre, de ver cómo se puede justamente amalgamar en relación a esas complementaciones, más que vernos permanentemente como enemigos o como oposición, ¿no? Sí. Y ves que nosotros nos han dado muchas veces respuesta para salir de estos problemas y esas respuestas, ves, no tienen salida, porque si están sobre esta estructura de mantener una retórica del bien y del mal, nunca va a haber una alternativa, ¿entendés?, de ver cuáles son los puntos en común y cuáles son los puntos negativos que tenemos las dos partes, ¿no? O las 3, o las 10, Claro. o las 100. Ah. Pero en cierta Decía, medida era ese el criterio de cuando sí. hablamos de lo didáctico, lo literal, que me parece que abarca no solamente a la plástica, sino a todas las artes, Y a la vida y a misma, la diría vida yo. misma, porque bueno, es lo que Escucha, hablamos Andrés, siempre del no, respeto. no sé si contigo lo hablé, lo hemos hablado con otro, pero bueno, es algo que yo recurro más de una vez. Tengo un amigo que dice para la discusión, ¿no? Discutimos la discusión con él, ¿no? Y entonces dice, hay quienes entienden que cuando uno concurre a la discusión es para ganar. Entonces, tomo parte de tu discurso. Si yo gano es porque vos perdés. Y entonces dice él, qué ignorantes que somos, porque si yo te gano en la discusión, yo me voy a volver a mi casa con la misma ignorancia que traje. En cambio, si cotejamos, tal vez vos tengas algo para agregarme, enseñarme o hacerme ver otro punto de vista y yo tenga para vos algo. Para eso tenemos que hacer el ejercicio de escucharnos y no entrar como al ring a ver si le gano por nocaut al otro, porque esa victoria finalmente es una derrota. No te cambió nada, no te hizo crecer nada, te fuiste con tus argumentos, esto que decías hoy también, esas citas, viste vos que hay ciertos conferencistas que la mitad de la charla son citas. Como dijo Andrés Bestarmayo, los colores primarios, y como dijo Nolo Correa, y yo en esas, de verdad, ¿no? Me ha pasado más de una vez, no en plástica, más de una conferencia, decir, espera, yo te quiero escuchar a vos, está bien, lo que dijo Andrés, lo que dijo José, y vos, ¿qué tenés para traerme? Porque eso yo ya lo conozco Es que, o lo puedo. bueno, ahí te acordás que habíamos hablado que era lo subjetivo, ¿no? Y que era lo objetivo. Por ahí la Ahí gente está. quiere ser más objetiva y te cita otro para no quedar como que lo está diciendo él. Pero acá lo más embromado es, hay cuestiones, ¿ves?, de imponerle al otro. Y nosotros tenemos, en cierta medida, una cultura prepotente. Tendencia. Y bueno, y la arrastramos desde hace, no te digo cientos de años, pero bueno, unos cuantos años lo venimos arrastrando. Y es difícil, ¿ves?, ponerse a disposición del otro y empezar a aflojar, a perderle el miedo a no tener la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, de empezar hasta a ver nuestros propios errores, ¿viste? Y ajustarlos. Pues yo lo que te estoy hablando acá es que mucha gente valoró mucho ese proceso de esa etapa, ¿ves?, de compadrito, de poner el pecho, de ir al frente. Yo digo, pero qué loco, ¿no?, todo esto, porque hoy yo lo primero que haría es desacelerar a un pibe si está en esa posición. ¿Viste? ¿No? Que no entre en ese juego de desgaste estúpido. Y mirá el tiempo que nosotros perdimos en esas discusiones, en esas confrontaciones, que no dieron sentido, no más allá de esto de lo plástico, que después lo vamos a ver en imágenes porque es muy gráfico también para poderlo desarrollar. Pero bueno, no Muy lo. bien. Placer. Entonces, por hoy, literalmente te digo que terminamos nuestra charla y nos encontramos en la próxima. Bueno, Nolo, un abrazo, como siempre. Chao, Andrés, un abrazo.